Tal vez si me pueden confirmar si ya está grabando, disculpen. Ya, Inge. Ahí aparece. Muy bien, gracias. Entonces, les decía, los conceptos básicos de economía, vamos a empezar con la parte de lo que es economía en sí. Y la definición etimológica, pues, se compone de oikos, que significa casa en el sentido patrimonio, y nemo, que significa administrar. Si lo vemos, la definición lógica sería administrar la casa. Ahora bien, de esa definición etimológica, que es la derivación de donde viene la palabra, también tenemos una definición que es mucho más amplia, en donde se puede resumir en qué consiste el concepto. Entonces tenemos que es la ciencia que estudia cómo se organiza una sociedad para producir sus medios de existencia que, distribuidos entre sus miembros y consumidos por ellos, permiten que la sociedad pueda producirlos de nuevo y así sucesivamente, proveyendo con ello de una forma constantemente renovada la base material para el conjunto de la reproducción de la sociedad en el tiempo. Entonces, aquí algo muy importante es cómo la sociedad puede garantizar sus recursos a futuro. Obviamente eso no solo lo ve la economía, sino hay otras ramas especializadas de la economía, pero sí se centra precisamente en eso, que la sociedad pueda producirlos y que eso le provea para que se puedan mantener en el tiempo. Dentro de economía como tal, vamos a tener otras definiciones muy importantes que serían como una especificación. Dentro de ella tenemos lo que es la economía agrícola, que es la rama de la ciencia económica que estudia la especialidad del sector agropecuario y sus múltiples interrelaciones con el conjunto de la economía. La economía agrícola como tal tiene sus propios conceptos, jóvenes, ¿sí? Su propia definición, por así decirlo, y tiene un campo de estudio bastante amplio. Pero obviamente los conceptos económicos siempre se van a estar relacionando o se van a estar considerando. También por otro lado tenemos la economía forestal, que ya es un tema de mucha actualidad, lo que es el medio ambiente, los recursos naturales, lo que, aunque medio ambiente es una palabra que algunos la definen como que es un pleonasmo porque se repite, pero en sí es un tema muy, muy de moda, eso es a lo que voy. Entonces, en definición, la economía forestal es la rama de la economía que describe el comportamiento de la gente respecto a la distribución de los recursos naturales escasos para la satisfacción de sus necesidades y los problemas de escogencia asociados. Si nosotros nos damos cuenta que tenemos recursos y que esos recursos son limitados, en función de esos recursos podemos manejar de mejor forma lo que tenemos. El problema es que muchas veces algunas personas no miden lo que tienen, no lo valoran, y eso hace que definitivamente nuestro ambiente como tal, pues lo estemos deteriorando. Luego de eso, un concepto muy importante es la macroeconomía. Cuando hacemos énfasis en macro, etimológicamente hablando, y pues la palabra economía ya sabemos que es administrar la casa si lo vemos etimológicamente, y si lo unimos literal sería administrar la casa grande. Pero ya cuando tenemos la definición como tal, macroeconomía es una rama de la economía que se refiere a la estructura y el comportamiento de una economía nacional o regional en su conjunto. Esta parte macroeconómica, miren qué interesante es, y eso es lo que a mí, por eso me gusta este curso, porque abre la mente para poder ver qué es lo que está pasando a nivel de país. Me imagino que de poder leer el periódico, de darse cuenta que ahí se mencionan muchas cosas, muchos conceptos económicos que uno no los entiende, así lo digo. Yo recuerdo cuando leía, pues se escuchaba bonito, decía, bueno, el PIB, sí, pero ¿qué es? ¿Sí? Bueno, remesas, ok, tal vez muchos consideramos el tema de remesas porque pues lo hemos vivido, que hemos recibido, o por lo menos se conoce a alguien que haya recibido alguna, pero ¿qué impacto tiene ese concepto dentro de la economía? Eso es lo que ve la macroeconomía como tal. Entonces, como les decía, es una rama de la economía, estructura y comportamiento de una economía nacional o regional en su conjunto. Pero dentro de lo que es la macroeconomía como tal, también tenemos lo que es la microeconomía. Y la microeconomía, pues textualmente dice que es una rama de la economía que estudia el comportamiento de unidades económicos individuales como mercados en los cuales operan.
De este concepto, lo más importante es esta parte, miren. Individuos, familias y empresas, o sea, unidades económicas individuales. Por así decirlo, si el Producto Interno Bruto, que es un concepto, que es el PIB, que es un concepto macroeconómico, se deriva de un conjunto de trabajo que hace de forma individual las empresas o los individuos como tal. Entonces la macro ve el total, pero la microeconomía se va a la parte individualista. Ok, tenemos esta parte. Ese detalle lo ve la microeconomía. Intermedio a esos conceptos, les repito, si alguien tiene alguna duda o no le queda claro el concepto, por favor me puede interrumpir. Yo espero que la transmisión esté siendo como lo tuve el día lunes. Ingeniero. Entonces, ¿sí? Dime. Cuando usted está hablando. ¿Quién habló ahorita? Perdón. Y no sé si puede volver a repetir el concepto de microeconomía. Se entrecorta cuando yo estoy hablando, pero pregunto quién lo dijo porque me interesa saber, hacerle una pregunta para poder diagnosticar. Oliva. Sí. Oliva, ¿estás conectado con cable o estás en Wi-Fi? ¿No? ¿Cómo? Con el cable que la escuela proporcionó. Con el cable, sí, tenés razón, porque yo también te escucho y cuando me hablas te escucho entrecortado en algunos puntos. Ok, vamos a tratar de repetir esta parte. Es muy compleja. Básicamente lo que expliqué de la microeconomía es lo que está ahí descrito. Lo que estaba resaltando de ella es que estudia el comportamiento de unidades económicas individuales, como cuáles, como los individuos, las familias y las empresas. Es decir, ese funcionamiento que tiene cada uno para que todos en su conjunto, o sea, al unirlos a todos, pues ya nos vamos a lo que es macroeconomía. Pero al venir y considerar los elementos individuales, ya estamos hablando de microeconomía. Eso era lo que había explicado Darwin. No sé si queda claro. Oliva. Sí, ingeniero. Ah, bueno. Entonces, esas son las partes de la macro y la micro. Ahora vamos a entrar en economía. Miren, no es muy común el concepto de utilizar la meso o la metaeconomía, que es el siguiente concepto. Pero es bueno que ustedes lo sepan, que hay puntos intermedios entre lo que es lo macro y lo que es lo micro. Entonces, la mesoeconomía es un nivel intermedio y estudia las relaciones entre los agentes económicos, ¿sí? Generalmente es para ver que las empresas estén funcionando bien para poder operar. A eso se encarga la mesoeconomía. Como lo indica, le corresponde generar condiciones para la relación entre agentes económicos y organizaciones para crear un entorno funcional para la competitividad. O sea, que realmente se dé esa facilidad de poder trabajar para que eso ayude a que la economía vaya funcionando. La metaeconomía es algo ya un poco más, digamos, más fuera Ingeniero, del contexto. ¿podría repetir la mesoeconomía? Ok, les decía que es un punto intermedio entre la economía y entre la macroeconomía y la microeconomía y genera condiciones precisamente para que las empresas puedan funcionar. A eso me refería con la mesoeconomía. Lo que les estoy explicando es básicamente lo que está escrito en la diapositiva, ¿verdad? Si alguien no lo escucha, por ejemplo, y tiene duda de lo que lee o está ahí plasmado, igual puede plantearla para poder responder. Muy bien. La metaeconomía, pues ya estamos haciendo referencia a la funcionalidad de los sistemas económicos y su relación con los equilibrios sociales y ambientales. O sea, estamos hablando de que es algo más allá de, y ya involucra componentes como el caso de la parte social y de la parte ambiental que ayudan a que esto pues pueda funcionar, ¿verdad? A eso hace referencia la metaeconomía. Otra de las economías que tenemos es la economía política. Básicamente estamos hablando de las leyes que rigen la producción
la distribución y el consumo de bienes materiales en la sociedad humana. Entonces, si nosotros sabemos cómo se rige o cómo podemos encontrar algunos puntos que ayuden a entender el desarrollo social de la producción, pues obviamente ahí lo estudiamos con la economía política. Y es eso, es crear bases, es tener esas leyes que a mí me van a indicar, leyes económicas principalmente, cómo poder trabajar esa área. Dentro de los enfoques de estudio que tenemos de la economía, tenemos la economía positiva, que básicamente hace una descripción de los fenómenos económicos, estudia las fuerzas, ¿sí, Galvez? Ingeniero, la economía política va como enfocada a la distribución de los bienes. Pues no solo conceptualmente, si te das cuenta, ahí se estudia leyes económicas, que es la producción, la distribución y consumo. Entonces, básicamente, lo que rige es el todo, cómo es que debe de seguirse lo que se hace, las reglas que deben de seguirse, las leyes, lo que norma esa parte de la distribución, sino en la producción, distribución y consumo. Inge, disculpe, aprovechando, ¿cuál es la diferencia entre una norma y una ley? Fíjate que de hecho la ley es superior a la norma. La ley te rige o te dice cómo es que debe de hacerse y queda tácito, y la norma se deriva de esa ley porque te va indicando, es como una especie de reglamento que norma la ley, ¿sí? O sea, la ley se promulga, pero a veces queda algo inconcluso. Entonces, normas cómo es que debe de aplicar esa ley. No sé si me explico. O sea, al final, la ley es superior. O sea, las normas es como el procedimiento. Las normas entiendo que como son los pasos para poder conseguir una ley o poder cumplir con la ley, ¿verdad? Para poder cumplir principalmente, exacto. O sea, la ley es lo que te dice que debe ser. La ley de protección al medio ambiente, por ejemplo. La norma es qué es lo que vas a hacer para cumplir esa ley. Gracias, Inge. Muy bien. Entonces, dentro de los enfoques del estudio de la economía vamos a tener dos, lo que es la economía positiva y la economía normativa. Pues hay que hacer una descripción de los fenómenos económicos y hay ciertas fuerzas que afectan a la economía y busca predecir las consecuencias de su actividad. La parte positiva, ¿cómo es que se está dando un fenómeno? Por ejemplo, un fenómeno económico es la inflación. Ya estamos entrando a macroeconomía. ¿Alguien me puede decir qué es la inflación? ¿Sí, Oliva? Ingeniero, viera que cómo se le entrecorta y no le entendí lo que dijo. Ok. ¿Entendió ahí? No sé si todos los que están alrededor de tu área, Oliva, les está pasando lo mismo. Sí, Inge, todos. Ingeniero, yo no estoy con Oliva, pero igual se está trabando. Ok, eso ya se lo expresaron al de... Pregunto porque Son no sé si problemas es que están, me imagino que como son problemas que están empezando a surgir, aún no lo hemos hecho, pero próximamente. Ingeniero, a mi aula sí ha venido el ingeniero Blanco. Ok, pero ¿hay alguna aula que realmente sí esté recibiendo la transmisión bien y no se esté entrecortando? Aquí, ingeniero, en Forestal 1, está bien. ¿Dónde están ustedes? En el Forestal salón nuevo. 1. Ajá. Ah, pero es en los salones que están atrás del laboratorio, a la par de los laboratorios, ¿sería? Sí. Ah, ok. Sí, es bueno saber dónde sí y dónde no, ¿verdad? Porque eso ayuda a entender por qué en el área en donde ustedes están se da esa parte. ¿Sí? Salón de proyecciones de igual manera está mala la señal. ¿Y los que están en el centro de cómputo también tienen mala la señal? A veces. Sí, ingeniero. Por ratos como que se está trabando y se queda uno en el aire.
Ok, bueno, miren, voy a tratar de ir explicando despacio y que otra vez si hay que repetir me lo dicen, por favor. Y voy a ir a preguntar qué pasa después, porque mm, tenemos que buscar un equilibrio. Ahorita que estamos comenzando solo con ustedes, no sé cómo será la siguiente semana que ya vamos a tener más personas, ¿verdad? Conectadas. Rutan en los salones de forestales uno hay compañeros que se nos entrecorta la señal. Les las nuevas, el segundo nivel se entrecorta. Bueno, quiere decir que en todos lados se está entrecortando, ¿verdad? Por lo que percibo. Sí, ingeniero, igual que el lunes. ¿Y ayer cómo estuvieron? También igual. Sí, ingeniero, de igual manera ayer se manifestó la mala señal en casi todos los lugares. Muy bien. Vamos a reunirnos entonces para poder expresar esto y voy a hacerle la consulta al señor director, ¿verdad? Porque sí, algo hay que hacer, jóvenes, sinceramente. No podemos seguir así y realmente, y créanme que se está haciendo el mayor esfuerzo también. Muy bien. Miren, yo esperaría que la grabación no se entrecorte, ¿sí? Entendería yo que eso les da a ustedes un extra de tener que volver a ver la clase, pero lo vean solo en los puntos en donde consideran que no se entendió. De ahí las diapositivas por sí solas se explican. Voy a tratar de ir avanzando para poder ir terminando el tema del día de hoy. Solo me voy a quedar en temas conceptuales, porque sí tenemos que ver cómo arreglamos esta situación para evitar que estas complicaciones, porque yo sé que ahorita que es un tema teórico, pues no habría ningún problema porque igual se repasa, pero cuando ya estamos hablando de la parte práctica que la vamos a aplicar, esto ya dificultaría un poco las cosas. Entonces, déjenme, como les digo, avanzar en esta parte. Voy a tratar de terminar rápidamente para que no tengan que ver que no tengan que ver toda una grabación de una hora, por ejemplo, sino que sea de menos. Y ahí ya complementarían ustedes un poco ese desfase que se da, que no pueden escucharme bien, porque entiendo que se entrecorta. Yo también les he de decir que se estaba entrecortando cuando alguno de ustedes me estaba hablando, entonces sí es cuestión de la señal. Entonces, avanzo, les decía, porque querían que repitiera esa parte, básicamente describe los fenómenos económicos. Y un fenómeno económico, por ejemplo, ¿por qué se da la inflación? Esa es una de las preguntas que uno se debería de hacer, entendiendo que la inflación es el alza sostenida y generalizada de los precios de la economía, ¿no? Pero ¿por qué pasa? Entonces, fenómeno económico. Y la economía positiva se encarga de venir y describir cómo es que sucede ese fenómeno. Ahora tenemos la economía normativa que busca definir unos criterios que guíen las decisiones económicas y responde a la pregunta ¿qué debe ser? ¿Qué debía hacerse? O sea que la normativa es la que da las normas, que va muy relacionada con las que estábamos platicando anteriormente y era la duda que tenía el compañero. Entonces, repito, la economía positiva describe el fenómeno y la economía normativa norma cómo es que deben de atacarse esos fenómenos. Por ejemplo, si el fenómeno de la inflación, hay formas económicas, y eso lo tiene que saber la gente que estudia este tema, por ejemplo, el Banco de Guatemala o el Ministerio de Economía como tal, para frenar que se dé una aceleración de la inflación, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, hay normas, hay procedimientos que deben de seguirse y eso es lo que lleva a la economía normal como tal. Ahora bien, un poco de historia dentro de lo que es la economía. Les repito, ahorita si se entrecorta, en realidad lo que estamos viendo es solo parte conceptual, aunque obviamente esta parte conceptual es fundamental para entender el resto de los temas, ¿verdad? Entonces, el devenir histórico a productores y desarrollo de los metales. Miren, al principio alguien pues no sabía que existía la economía. Sin embargo, en el camino se fueron dando cuenta que por ser seres sociales necesitamos venir y subsistir. Y en función de esas como especie. Entonces, eso hace que uno pues entienda cómo hacer ese tipo de cambios o intercambios. Ven ustedes ahí la figura que está.
el intercambio es un punto fundamental y que empezó la economía dentro de la parte de la comunidad primitiva. El esclavismo es otro de los momentos históricos que se ha vivido dentro del mundo, dentro de la sociedad humana, en donde habían esclavos, habían amos o esclavistas, y había gente que era mal, y habían personas pues que obviamente estaban en la cúspide, en la élite. Entonces, eso incluso en la actualidad, aunque no se le llame de esa forma, ahora se le ha denominado trata de personas, pero siempre es un concepto de utilizar a seres humanos para poder lograr los fines sin darle las condiciones que realmente ellos deberían de tener. Pues ahí estamos hablando ya de una base en donde están los campesinos, está en la parte de la parte de la iglesia, que antes se consideraba mucho los famosos nobles, y está el rey, ¿verdad? Que es la persona que, pues al final, en la parte más alta. Oliva, ¿levantaste la mano? Disculpa. Ingeniero, viera que se le entrecorta demasiado y desde que no escuché ni cuando mencionó feudalismo, solo cuando iba culminando. Ok, les estaba diciendo, Oliva, voy a tratar de conceptos acá y cualquier concepto, bueno, yo sé que es un poco complicado pedirles que vean la grabación. Yo esperaría que la grabación no tuviera interrupciones, esperaría, no lo sé todavía. Que puedan ver ese concepto. Ahorita estoy tratando de ampliarles un poco de cómo es que históricamente se ha dado en las situaciones de la economía en el mundo. Cómo es que se han dado estos movimientos económicos. Entonces, estoy un poco atado de manos porque si hay un grupo que no me escucha bien, detengo esto, continúo. Estoy un poco confundido, les soy sincero, en qué poder hacer con ese tema, ¿verdad? Entonces, voy a seguir terminando para que no puedan, no sé, Oliva, si me escuchas lo que estoy diciendo. Hasta ahorita, ingeniero. La intención, Oliva, es que voy a terminar la clase rápido, unos 15 minutos y mucho con los temas, para que ustedes puedan buscar la grabación y revisar si en la grabación sí se ve o sí se escucha que se está grabando, que por ahorita sería una alternativa. No sé si me escuchaste esto. Ingeniero, ¿Sí? si usted está usando el internet de la escuela, yo diría que la grabación va a salir igual. No lo sé, fíjate, tenemos que probar. Tenemos que probar porque recordate que, bueno, sí, estoy grabando en el internet, entonces yo de todos modos voy a también visualizar si pasa eso. Si no, pues definitivamente me va a tocar repetir la clase y voy a tener que ver cómo lo manejo. O tenemos que venir y hablar ya para ver cómo solucionamos esto. Pero sí, voy a esto. Déjenme terminar solo esta parte para que después podamos revisar la grabación. Y si es necesario repetir la clase, yo se la repito, no tengan pena. Pero sí siento que es algo que tenemos que hablar y encontrar una solución. Miren, yo ahorita yo les voy a tener la paciencia del caso porque sé en lo que estamos, ¿de acuerdo? Por mí no se preocupen. Vamos a tener que hablarlo porque si no es algo que sea sencillo, vamos a tener que buscar alternativas de cómo poder manejar las clases con lo que tenemos, ¿verdad? Y en función de eso, pues vamos a estar ya trabajando, ¿de acuerdo? Pero por ahorita voy a terminar el tema y ya después revisamos y vemos si es necesario repetirlo rápidamente. Como ya van a tener esa base, puedo hacerlo en una siguiente reunión. Ajá. ¿Alguien iba a mencionar algo? Pero, Sí, dime. mire, solo como sugerencia, fíjese que a veces sí lo escucho, pero la presentación no me carga tampoco por internet. Tal vez nos ayudaría a veces con mandar adelantada la presentación o algo también, porque a veces sí lo escucho, pero la presentación no me logra cargar por la calidad del internet. Ok, entiendo que es que pase la diapositiva, me decías, ¿verdad?
Sí, sí, ingeniero, pero algo así, es que no sé si me escuchó bien. El problema que sucede aquí, que a veces sí lo escucho bastante bien, pero la diapositiva no me lo logra cargar. Ah, ok. O sea que ahí es lo contrario. Sí me escuchás, pero la diapositiva no carga y es que yo estoy hablando, ¿no? Sí, sí, exacto, Inge. Ok, ok. Sí, yo creo que lo mejor es, yo de todos modos, estas diapositivas se las voy a subir y de una vez las de la siguiente semana. Pero como les digo, para el lunes siento yo que ya debemos de tener una solución a esto, jóvenes. Porque sí, sí está muy complicado. No es culpa de ustedes. Quiero que también entiendan que no es culpa de nosotros. Estamos tratando de buscar una forma en cómo poder hacer esto viable. Pero bueno, entonces voy a seguir avanzando para que revisemos después la grabación y ya tomamos decisiones si se repite la clase. Yo no tengo ningún problema con eso. En lo que arreglamos esta situación, que ahorita sí estamos pues probando con lo que tenemos, ¿verdad, jóvenes? Les pido la paciencia del caso y el apoyo también. Entonces, avanzamos, como les decía, el feudalismo fue un momento en la historia, no voy a explicar así tan a detalle, porque algunos se entrecorta mucho y no me escuchan bien, pero decía que habían clases, o sea, la parte del feudalismo es donde empezaron a entrar el tema de las clases sociales, en donde habían unos que eran los campesinos, de ahí viene, vos sos un simple campesino, no sé si han escuchado esa frase, precisamente que lo consideran en el feudalismo, ¿no? Luego se tienen ya algunos otros nobles y monjes, ¿verdad? Que es la iglesia, estaba como en el punto intermedio, y en la parte más alta estaba el rey, y así es como se regía el sistema económico de esos tiempos. Algo mucho más común y moderno es la parte del capitalismo, en donde ya se ve la propiedad individuales, el desarrollo individual, patronos y trabajadores. Esta parte esa figura que está ahí es una figura como que muy revolucionaria, no la vayan a tomar como un mensaje. Es solo de que la parte del capitalismo, y siempre se ha visto el capitalismo como algo malo, y la verdad es que no les quiero plantear cuál es mi percepción, sino decirles, perdón, sí quiero darles cuál es mi percepción, pero no quiero que se queden con esa idea de que así es, sino que ustedes tengan otras perspectivas. Por eso ayuda mucho leer de cómo es que alguien ve o visualiza un concepto. Entonces, el capitalismo, que hace énfasis a la propiedad privada, ganancias individuales, desarrollo individual, patronos y trabajadores, eso hace que nosotros, que lo manejemos, ¿verdad? De esa forma, de que hay cosas que genera dinero, y si eso se lograra distribuir y hacerlo de forma equitativa y todo, pues estaríamos en el mejor sistema económico, pero no es así. Lastimosamente, en el capitalismo los que generan dinero son los que más tienen, ¿verdad? Y en contraposición al capitalismo viene en donde lo que se busca es la utopía de la igualdad total para todos, una sociedad sin clases. Habla de utopía porque la palabra utopía como tal hace referencia a algo imposible, pero sí es buscar esa igualdad, buscar esa sociedad sin clases. Hay países pues, que han trabajado en base al comunismo, sin embargo, pues no les ha funcionado al 100%, porque si bien pueden tener desarrollo en ciertas áreas o en ciertos ambientes, hay otras cosas en donde no han logrado sobresalir. Bueno, yo no tengo conocimiento de casos, digamos, de muchos casos en donde el comunismo sea éxito. Sí, de lugares en donde el capitalismo ha ayudado, por ejemplo. O podemos ver otro concepto como lo es el socialismo, que ya el socialismo lo vemos desde un punto como intermedio. El comunismo es la filosofía, el socialismo es la práctica. Entonces, hay algunos países actualmente que se han enfocado en ver el tema social o ser socialistas, porque buscan que todo equitativo, tal como lo estábamos planteando en la parte del tema anterior del comunismo. Pero, ¿qué tanto se logra esa igualdad de clases? Yo creo que debemos de encontrar una forma muy intermedia de ver
de ver esa parte, ¿verdad? Porque sí, no, no es algo muy bueno el tener algo específico. Lo que tendríamos que manejar es tal como lo plantea acá, ¿sí? ¿Podría volver a repetir las definiciones? Perdón, ¿cuál es la pregunta? Es que se entrecortó, como dicen. ¿Cuál es la definición de comunismo y socialismo? Es que no lo entendí muy bien. Ok, mira, cuando venimos nosotros y vemos los temas del comunismo y del socialismo, mucha gente los tergiversa y ven como que el comunismo fuera algo, como que fuera algo malo o el socialismo como tal fuera algo malo. De hecho, acá en Guatemala, cuando derrocaron a Jacobo Arbenz, concepto de que él era comunista. Pero el comunismo como tal es una frase o es una palabra, perdón. En sí es un sistema como tal, que liberación del proletariado, por ejemplo, eso es una de las cosas que mucho se dice de esto, pero en realidad es más una organización socioeconómica. Entonces, lo que busca es que exista un común en temas de lo que es la producción y que no existan clases sociales, el comunismo como tal. Ahora bien, el socialismo, tal como lo decía el concepto, es como la parte de poner en práctica en realidad el comunismo. O sea, el comunismo es la filosofía como tal, pero el socialismo ya va un poco más allá. ¿Por qué? Porque este ya propugna la administración de los medios de producción. O sea, estaríamos hablando de que ya busca la forma en cómo esto se va a distribuir realmente. Y no es tanto como que una persona la que manda, como los países que son comunistas, ¿verdad? Sino que hay un poco más de libertad para, aunque el socialismo, la línea de de estar entre el socialismo y el comunismo es muy delgada, y hay muchos lugares en donde el socialismo pasan a comunismo, ¿verdad? Y ya con el comunismo ya se vuelve que hay una sola clase que es la que manda, que es el gobierno, y de ahí para allá no hay clases, está bien, no hay clases entre los demás, pero el gobierno se está enriqueciendo pueblo siempre. O sea, ¿qué tanto se practica el comunismo y el socialismo en el mundo? Es algo, es un tema que se debe de estudiar un poco más a fondo. No sé si con eso aclaré un poco lo que es el socialismo y el comunismo, si es que lograron escucharme, o el compañero que Sí, hizo la consulta. Muy bien, sí, ingeniero. perfecto. Entonces, vamos con las economías mixtas. Les decía que ya aquí estamos hablando de libertad de mercado, libertad para comprar, para vender, obtener beneficios, pero regulada de mayor o menor medida por el Estado. Los gobiernos tratan de corregir las posibles imperfecciones del mercado y alcanzan objetivos de bienestar social y una distribución más equitativa de la riqueza. Entonces, aquí es como la parte intermedia, ¿verdad? Está el gobierno, pero también hay que tener una libertad de mercado, que eso ayuda, y eso debe de ser regulado. Dentro de la historia no me voy a detener mucho, ustedes, ¿verdad? Pero estamos hablando que Adam Smith es como que el padre, y de hecho acá adelante lo tenemos. Es considerado el padre de la economía política. Él manejaba el concepto de la mano invisible, que me imagino que ustedes lo van a reconocer. ¿Por qué? Porque él consideraba de que no era necesario regular las cosas, sino que existía una mano invisible que lo regulaba todo. No creo que él lo haya visto desde la perspectiva religiosa, sino se refiere a que alguien puede decir que si hay un producto, ese producto se va a vender si es que es consumido y eso va a generar una dinámica. A eso hacía referencia Adam Smith, que en realidad los mercados se mueven por eso. Hay una demanda y siempre va a haber una demanda y siempre va a haber una oferta de determinados productos. Dentro del concepto se encuentra David Ricardo, que él escribió el libro Los principios de economía política e impuestos en 1817. Y eso dio como la base para que se expandiera la economía política. Y es de ahí de donde viene el concepto de modelo económico.
¿Y qué es un modelo? Representar una sociedad con pocas variables relevantes. Y eso es lo que hace o pues potencializó que naciera la economía política como ciencia. El sistema ricardiano, ¿sí? Habla de que según la población tiende a crecer de forma constante hasta los límites que marca la oferta disponible de los alimentos. Eso se creía antes, ¿verdad, jóvenes? Pero ahora, en la actualidad, creo que se produce más alimento que humanos. De hecho, hay mucho desperdicio. Ese es uno de los problemas que se pueden generar. Pero sí es una forma, o en su momento fue un problema que se visualizó. Y en la actualidad hay muchas otras cosas que se están, ¿qué les digo? Que lo estamos manejando, pero igual alimento hay y hasta además. Ahora bien, ¿de dónde viene ese alimento? No me pregunten, porque eso es algo que pues habría que hacer una investigación de cómo es que se generan, ¿verdad? Otro de los grandes dentro del tema de la economía, John Maynard Keynes, ¿sí? Él escribió el libro titulado Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Ella le empezó a dar una mayor perspectiva de la economía como tal, ya que para él el Estado debía de regir o debería de darle activamente vida económica a toda la parte de la sociedad. Pero también tenía que enfocarse en que el empresariado tenía que estar bien tratado para poder generar. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer alguna duda? ¿Alguna pregunta, perdón? ¿Plantear alguna duda? Muy bien. Marx, me imagino que ustedes han escuchado a Karl Marx. Él fue el primero en darle una base científica al socialismo. Tenemos los movimientos obreros del siglo XX. Nació en 1818 y sus obras principales fueron el Manifiesto Comunista y el Capital. Me imagino que algunos de ustedes han escuchado a Karl Marx, más cuando se habla del tema sindicalista, por ejemplo. Él promovió mucho eso. La organización social fue una persona que se centró en la equitativa de la riqueza de la nación, la plusvalía generada por obreros, dictadura del proletariado. Y de ahí es donde vienen los conceptos del comunismo y las luchas entre capitalismo y socialismo. De ahí viene también la parte de lo que es el tema del sindicalismo, que es un tema muy importante dentro de las empresas o las instituciones, una vez, pues obviamente el enfoque de esa parte sea en beneficio común, ¿verdad? Tenemos al Milton Friedman, corriente neoliberal y monetaria contra las políticas de Keynes. ¿Por qué? Porque Friedman principalmente hablaba de que el sector público no tenía por qué intervenir, ¿sí? O sea, que daba distorsión en la intervención de expansión estatal. Entonces, al haber como les estaba diciendo, una intervención del gobierno, pues en realidad lo que estaba haciendo era que no funcionaran bien los mercados. Él planteaba esa parte. De eso tenemos movimientos económicos, los movimientos económicos sociales. Tenemos el libre mercado de Smith, la intervención estatal, control total del Estado. Regresamos al liberalismo económico. ¿Sí, Galvez? Ingeniero, ¿a qué se refiere con distorsión ahí? ¿Distorsión en qué parte? En Milton Friedman. ¿Perdón? Sí, disculpa, no alcancé a escuchar. ¿Es en esta diapositiva o en la anterior? No, el anterior, cuando estaba explicando de Milton Friedman. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que una distorsión es, por ejemplo, y cobra impuestos. Lo que está haciendo el Estado es que le está aumentando los costos a los productores, ¿sí? Entonces está como que distorsionando. No sé si me explico. No dejan que la parte empresarial trabaje bien porque alguien no los está dejando trabajar, o sea, está distorsionando su trabajo. A eso hace referencia a la distorsión. O sea, que es mucho el involucramiento que las empresas prefieren no hacer las cosas. Entonces, eso distorsiona lo que Friedman planteaba de la intervención del gobierno en la política, en la parte económica.
No sé si con eso aclaro tu duda. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Ingeniero, solo una consulta. Ajá, dime. Entonces, que el gobierno se involucre en el mercado no es una opción viable. Fíjate que el principio de la economía mixta te dice de que debería de haber una intervención, solo que debe de ser una intervención bien estudiada y una intervención bien definida. El problema es cuando solo venís y, ¿qué te digo? Argumentás algún impuesto, por ejemplo, sin una razón aparente, entonces esa intervención es negativa. Pero sí, lograr que esos impuestos que se pagan realmente se mejorar. Mira, pues te lo digo así sencillo. Viene un empresario, o vos sos empresario, digamos, estás en un lugar, te piden que pagues más impuestos, pero resulta que cuando pagaste los impuestos, al poco tiempo llegaron a poner carretera. ¿Seguirías pagando más impuestos? Pregunto al compañero que me hizo la última pregunta. No. ¿No pagarías más impuestos si de esos impuestos que pagaste te construyen una carretera para que tu producto sea más rápido? Sí. Sí, me dicen por qué sí. Exacto, es que a eso voy. O sea, es que ese es el problema cuando la intervención estatal es una intervención solo para pedir, pero no retribuye. En cambio, si a mí no, por mí no habría problema pagar impuestos, estoy pagando, lo están invirtiendo. Y eso a mí me va a beneficiar indirectamente. ¿Por qué? Porque yo pago mi impuesto, que es un porcentaje, pero resulta que hicieron una carretera, yo voy a aumentar mi producción y ahí estoy casi que recuperando mi ingreso. Ese tipo de situaciones son las que no se dan. En un país donde al final la corrupción es algo que está ahí y algunos quieren normalizarlo, es una tontería eso. Pero cuando hay corrupción no hay desarrollo. Entonces, ese es el problema. Hacia eso era que iba Friedman cuando la intervención estatal puede distorsionar la parte del funcionamiento de los mercados. ¿Sí? Entonces les decía, vaivenes de la historia económica son movimientos que se van dando. O sea, vaivén quiere decir que se regresa uno, se va a otro sistema y así nos mantenemos. Estamos hablando de libre mercado, pero hay intervención estatal, luego hay que rol del Estado, luego no debería de haber, y así es como se mantienen los sistemas económicos, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las características globales de la economía del siglo XXI? Actualmente la economía se caracteriza por siguientes elementos, ¿eh? Cambio revolucionario de la base tecnológica, principalmente por la innovación en el campo de la información o de la informática y las telecomunicaciones. Entonces, esa parte de ese cambio revolucionario que vino o que nos trajo la tecnología, eso es un tema que revolucionó todo. Miren, si nosotros estuviéramos en condiciones óptimas de Internet y no tuviéramos esos problemas que tenemos ahorita de transmisión, entonces las clases serían ideales en el sentido de que podemos pues hacer muchas cosas, ¿no? Pero cuando hay problemas en un país como el nuestro, en donde todavía no se tiene tanto acceso a esas tecnologías, entonces ahí es donde se complican. El tema de la globalización es algo que ha venido en lo que nosotros estamos inmersos. Los celulares se han convertido casi que en la esencia de todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Se puede hacer todo ahora con parte de la globalización. Podemos llegar a otro país sin estar allá físicamente. Y uno de los temas que en el siglo XXI pues, se han manejado es lo que es el desarrollo sostenible. Estamos ante una situación en donde crecemos, pero no nos importa el ambiente, ¿no? No sé si alguien iba a hacer una pregunta, según vi acá. Muy bien, eso es lo que caracteriza, ¿verdad? La tecnología, la parte digital. Eso es algo hacia lo que vamos a migrar. Y cuando ya se den esas situaciones, pues obviamente la economía va a tener que cambiar. Ya estamos con el famoso Bitcoin. Ingeniero, Y, dime.
Y hablando de globalización y tecnología, no sé si has escuchado algo sobre el metaverso. El metaverso. Ajá. No lo he escuchado. ¿A qué hace referencia? Es que el metaverso es como estaba hablando del Bitcoin, que Eso son que las has leído del criptomonedas y todo metaverso. eso. Ah, Entonces, bueno, como sí, que yo no sé realmente, pero pensé que sabía sobre eso para informarme más. O sea, solo es que como que va a haber un mercado desde su teléfono, que va a poder ver todas las cosas directamente sin viajar o salir de su casa. Como una vida 3D adentro de su, sí, como un Amazon, por así decirlo, pero con lentes 3D. No sé cómo explicarlo literalmente, Inge, pero de repente me da una charlita después por si lo lee. Algo así como el famoso, el tema de moda, el multiverso también, ¿no? Sí, ya sé Sí. por dónde va. Ya sé por dónde va el concepto. Mira, eso es algo en lo que ya estamos, ¿sí? Es la parte intermedia entre lo que existimos y lo que no vemos, ¿sí? Es tipo lo de los bitcoins, el pago en línea, las videoconferencias, todo ese tipo de cosas. Es la base digital, es prácticamente en lo que estamos inmersos actualmente. El concepto metaverso es nuevo, te quiero ser sincero. Vamos a ver qué leemos por ahí y te comento. Bueno, jóvenes, no sé si hay alguna otra duda, si no voy a detener la grabación. Muy bien.